Saludamos a esta hora al doctor Patricio Rojas. Él es director del Instituto de Microbiología de la Universidad de San Francisco de Quito. Doctor Rojas, muy buenas noches y gracias por acompañarnos en este espacio informativo. Les saluda María del Carmen Álvarez. Buenas noches, María del Carmen. Buenas noches a la audiencia de la radio. Doctor, como ya había sido advertido con anterioridad por las autoridades de salud en pues pocos días antes, creo que fue el 20 de abril, por ahí más o menos, se había dicho que la variante brasileña iba a ser en poco tiempo de transmisión comunitaria, pero ahora pues ya ha sido, como lo dije al inicio de esta entrevista, anunciado por el ministro de Salud. Pero ¿qué puede significar esto en estos momentos para el país? ¿Qué implicaciones tiene? Me gustaría que nos explicara un poco para que nuestros amigos que nos están escuchando puedan conocer exactamente cuáles son las consecuencias de este anuncio. Claro que sí. Esta es una variante que fue detectada por primera vez en Brasil. Comenzó en Manaus y ahora lo que estamos seguros es, después de una publicación reciente por un grupo de colegas de Brasil y de Gran Bretaña, es que es una variante que tiene mayor transmisibilidad, es decir, tiene mayor capacidad para transmitirse entre personas y por lo tanto eso hace que en comparación a variantes previas que estaban circulando en nuestro país, el potencial de que una persona infectada transmita a otras es mucho mayor. Entonces, lo que tenemos que hacer es seguir, redoblar las medidas de bioseguridad, estar muy pendientes de esto. El virus no es que haya cambiado su forma o es que ahora sea un virus que pueda atravesar las mascarillas. Eso no ocurre, eso no funciona así. Lo que ocurre es que es muy probablemente que una persona con estas variantes, porque eso hemos visto con las otras variantes también, con la variante B117 que fue detectada por primera vez en Gran Bretaña y con la variante B1351 que fue detectada en Sudáfrica, que tienen una mayor capacidad para transmitirse. Entonces una persona que está infectada con estas variantes, con alguna de estas variantes puede tener un tiempo mayor de tener el virus en sus vías respiratorias superiores y transmitir a otras personas. Se ha visto que... Es decir, contagia por mayor número de días que las otras variantes. Sí, exactamente. Eso es lo que se ha visto. Lo que no está comprobado es que realmente exista mayor problema con la enfermedad que causa. Hay que entender que si se transmite con mayor velocidad, con mayor eficacia, con variantes que teníamos antes, el riesgo de que mayor número de personas esté expuesta es mayor y por lo tanto sí van a requerir algunas personas de esas de ir a los hospitales, requerir cuidados intensivos y por lo tanto un grupo mayor se va a morir. Claro, hay mayor mortalidad justamente por eso, porque obviamente mientras más gente se contagia, más gente necesita acudir a los hospitales donde no hay espacio, hay listas de espera interminables en las unidades de cuidados intensivos. Exactamente, usted lo ha dicho perfectamente. Ese es el gran problema que tenemos en este momento y por eso es que el pedido ahora es que más que nunca tenemos que mantener las medidas de bioseguridad. La principal forma de transmisión está determinada ya que es por el aire. No es realmente las superficies juegan un papel menor, ¿ok? Eso no quiere decir que no debemos seguirnos lavando las manos, hay que hacerlo, pero realmente el mayor problema es del aire, es a través del aire. Entonces, si yo no estoy bien puesto la mascarilla, si la mascarilla no está adecuadamente puesta y me hace un sello alrededor de la boca y de la nariz para que funcione como un filtro, ese es un problema. Si yo estoy en un ambiente cerrado, mal ventilado con otras personas, el riesgo de transmisión es altísimo. Entonces, lo primero que tengo que hacer es utilizar la mascarilla en ambientes cerrados. No confiarme de que porque me pongo la mascarilla cuando estoy en la calle, eso ya me protege y llego a la oficina, al lugar de trabajo y me quito la mascarilla porque las otras personas también se están cuidando, que ese siempre es el gran problema. No hay que confiarse de nadie en este momento y ahora, la mascarilla todo el tiempo debe estar bien puesta. Ahora, en ambientes cerrados, ¿cuánto tiempo puede durar el virus en el aire? El virus, el virus en realidad, primero hay que entender que no sale tal cual como virus del cuerpo. El virus siempre va a salir en estas secreciones que nosotros emanamos de la vía respiratoria y por la boca, es decir, como en gotitas de saliva. Unas gotículas. Exactamente. Y dependiendo del tamaño de esas gotículas, eso puede permanecer en un ambiente cerrado
entre 8 a 15 minutos en el caso del número de las partículas que normalmente más salen, pero eso puede ser acumulando. Entonces, una persona en una habitación cerrada, eso se puede seguir acumulando, y el gran problema es que inclusive una persona puede haber salido, una persona infectada, y otra persona ingresar a esa habitación y todavía infectarse. Yo no debo estar a veces en estos ambientes cerrados, mal ventilados, yo ni siquiera debo estar en contacto con la otra persona para infectarme, porque podría pasar esto, que estos aerosoles se van acumulando en el aire y ese puede ser una forma de contagio. En ese sentido... ¿Hasta qué punto, le quería consultar antes de continuar, hasta qué punto, ya que estamos hablando de estas partículas, gotículas que quedan en el aire, hasta qué punto puede ser entonces necesario, digamos, utilizar un desinfectante en aerosol cuando uno entra en un espacio cerrado para justamente matar a estas partículas que podrían contagiarlo finalmente? ¿Eso sería lo idóneo también o no? No, en realidad esto es algo que no se recomienda para nada en lo absoluto. ¿Por qué? Porque estas sustancias que nosotros aplicamos en el aire son también inhaladas por nosotros mismos y son igual de tóxicas para nosotros y pueden producir otros problemas. Lo que se recomienda es mejorar la ventilación, abrir las puertas, las ventanas, ayudarse con ventiladores para que mejore la circulación del aire. Y si eso no es posible, utilizar filtros de aire, ¿sí? Pero no utilizar desinfectantes del aire. Sonaría lógico que si yo tengo algo en el agua, ¿no es cierto? Yo pongo un desinfectante en el agua, está bien. Y eso funciona bien para el agua, no hay ningún problema. El ozono, por ejemplo. ¿Yo puedo desinfectar el agua con ozono? Sí, y funciona muy bien. Pero en el aire es otra cosa, porque en el aire eso queda en el aire y yo voy a expirar eso. Y, por ejemplo, inhalar crónicamente ozono es un irritante de las vías respiratorias, además está asociado con el desarrollo de cáncer, por ejemplo. Y entonces esto de desinfectar el aire en realidad no se debe hacer. Lo que hay que hacer es mejorar la ventilación de esas. Y si no se puede, utilizar filtros de aire, filtros que se denominan filtros EPA, que ayudan estas captan las partículas estas partículas que nosotros estamos emanando todo el tiempo al respirar, al hablar, peor si gritamos, si tosemos, estos salen con mayor cantidad. Entonces esos filtros retienen esas partículas y limpian el aire. Pero los desinfectantes realmente no. No son aconsejables peligroso. Porque no para nada. Puede haber repercusiones. Hablamos hace un momento del nivel de contagio que puede tener. Actualmente nosotros tenemos de manera comunitaria, como usted lo decía hace un momento, la variante británica, tenemos también la variante de Nueva York, creo que la variante andina también hay 2 casos, algo así, 2 o 3 casos. Pero hablamos de, comparando, por ejemplo, la variante británica supuestamente es entre 50 a 70% más contagiosa que la variante original. Si hablamos de la variante brasileña, estamos hablando ¿de cuánto? Es un porcentaje bastante similar, sí. Tiene un porcentaje similar al que tiene la variante B117 detectada en Gran Bretaña. Y es por eso que lo que hemos visto en Brasil, lo que ha sucedido. Manaus fue un caso muy parecido a lo que ocurrió en Guayaquil el año pasado, donde hubo una gran cantidad de gente infectada con muchísima mortalidad. Y luego, por un buen tiempo, aparentemente estaba controlado y de repente otra vez volvieron a tener un pico bien alto con muchísimos casos, con muchísimos fallecimientos, y es precisamente porque esta variante se contagia y había pasado algún tiempo, muchas personas probablemente también ya su inmunidad natural por la infección ya desapareció. Pero también hay que sumarle el hecho de que las personas, y esto no solo pasa aquí en el Ecuador, en todo el mundo, cada vez han perdido un poco más este asunto de guardar, de mantener las medidas de bioseguridad. Eso hay que seguir enfocándose en eso, y los gobiernos locales y nacionales tienen que seguir enfatizando en esto. Esa es la única manera de ayudar a que la vacunación comience a surtir efecto, porque por lo menos hasta ahora entendemos que estas variantes que han surgido, ventajosamente las vacunas Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, AstraZeneca, sí tienen una buena cobertura contra estas variantes. Pero si seguimos a este ritmo, en muchos países, la India es el peor ejemplo en este momento, la chance de que aparezcan nuevas variantes que ya definitivamente las vacunas que tenemos no vayan a funcionar, ese es un problema. Entonces, eso tenemos que seguir insistiendo. Pero eso justamente lo que se dice, por ejemplo, de la variante de Sudáfrica, que no la tenemos afortunadamente
en nuestro país todavía. Justamente una de las preocupaciones es que se supone que está causando gran preocupación a nivel mundial porque reduce la efectividad de las vacunas. ¿Esto es así? Se vio con la vacuna de AstraZeneca que esta variante realmente no protegía contra la forma leve o moderada de la infección. Y por eso en Sudáfrica se decidió mejor utilizar otro tipo de vacunas. Sin embargo, las vacunas de Pfizer y Moderna, y me parece que las de Johnson & Johnson, no recuerdo exactamente bien, sí podían proteger contra esta variante. Pero entonces nosotros debemos estar confiados en que las vacunas sí funcionan y seguirán funcionando siempre y cuando nosotros conjuntamente con los gobiernos les demos chance para frenar la velocidad de contagio. La velocidad de contagio en muchas zonas del mundo es muy elevada, muy alta. Y eso aumenta la probabilidad de que aparezcan nuevas variantes que sean más preocupantes de las que tenemos actualmente. Lo más preocupante sería que aparezca una nueva variante que definitivamente evade la respuesta inmune, tanto por infección natural cuanto por vacuna, y eso nos pondría otra vez en problema. Entonces, lo que pase ahorita en cualquier parte del mundo afecta a todo el mundo. Eso ya lo hemos visto. O sea, esto comenzó en China, ¿no es cierto? Y vimos cómo se esparció por todo el mundo. Entonces, lo que ocurre en otra parte del mundo nos pone en riesgo a todo el mundo. Y eso también es un llamado para que los países del G7, ¿no es cierto? Todos los países en donde ahorita han podido desarrollar las vacunas, hagan los esfuerzos posibles para mandar vacunas al resto del mundo. O sea, es cierto que deben vacunar a su población, es entendible y todo, pero que hagan los esfuerzos para que las vacunas se puedan distribuir equitativamente y en gran cantidad a otras partes del mundo, porque no sacamos nada con que un país, ya, lindísimo, vacunó a toda su población, perfecto. Pero, ¿qué pasa si es que en otro país surgen estas cosas? Nuevamente van a estar en el mismo problema. O sea, gracias a la globalización y a todo esto, estamos en riesgo. O sea, lo que pasa en una zona del mundo nos va a afectar a todos. Ahora, y por eso tenemos que controlar esto en todo el mundo. Ahora, ¿las variantes afectan de igual manera a todas las personas en el mundo o puede haber variaciones tal vez por genética? ¿Puede ocurrir esto? No se ha reportado, o al menos yo no estoy al tanto de si hay estudios en donde demuestren que por etnia o por factores genéticos se pueden hacer. Lo que sí sabemos es que por ciertas condiciones hay personas que están en mayor riesgo, las personas que tienen obesidad, por ejemplo. Sí, claro, factores de riesgo. Las personas que tienen mucho mayor riesgo, pero por condiciones genéticas o por condiciones de etnia, no, al menos yo no estoy al tanto de algún estudio al respecto. Ahora, ¿qué debería hacer en estos momentos el gobierno, doctor? ¿Le parecen a usted adecuadas estas medidas que se están tomando? Por ejemplo, este estado de excepción focalizado que se ha dado en algunas provincias, o tal vez debería cerrar por un tiempo, no solamente ciertos días, digamos, no solamente los fines de semana y que entre semana pues la gente, hemos visto las aglomeraciones que hay a partir de las 6, 7 de la tarde, cuando la gente necesita ya dejar de circular en las calles, obviamente para tomar los medios de transporte necesarios. Se están generando aglomeraciones y tal vez esto también es motivo de que hayan mayor cantidad de contagios. ¿Qué considera usted que debería hacer entonces el gobierno? El pedido que se hizo antes de que se tomen estas medidas es que definitivamente tenemos que entrar a una cuarentena nuevamente, como hicimos al inicio de la pandemia, para frenar la velocidad de contagio. Esto no, estamos claros que esto no va a acabar con la pandemia. Claro. Pero sí reduce la velocidad de contagio y eso ayuda a descongestionar el sistema de salud. Porque usted en este momento, si requiere ir al hospital por alguna otra cosa que no sea COVID, igual no le pueden atender porque los hospitales están llenos. Entonces, digamos que usted tuvo un infarto y no puede acceder a la atención necesaria, o se muere o va a quedar con alguna complicación severa. Entonces, lo que nosotros necesitamos es precisamente eso, descongestionar el sistema de salud, tanto para poder atender a los pacientes con COVID como para atender a las otras cosas que siguen pasando. La gente se sigue infartando, la gente sigue teniendo emergencias, la gente sigue teniendo problemas. Entonces, lo que pedíamos era realmente que haya un cierre por al menos unas 3 semanas para frenar la velocidad de contagio. Obviamente eso tiene que venir acompañado de una serie de medidas para poder ayudar a las personas que no pueden hacer, las personas que tienen sus negocios, que dependen del día a día, las personas que
que no pueden, que si no salen a trabajar no comen ese día. Entonces todo eso tenía que haber sido planeado y es lamentable porque en este tiempo hemos visto cómo hemos tenido 5 ministros de gobierno. No ha habido un plan adecuado. Deberíamos tener un plan de vacunación listo. Las vacunas no dependen de nosotros, pero el plan de vacunación sí dependía de nosotros. Y eso no lo hemos tenido listo tampoco. Entonces hemos fallado realmente. Seguimos con el problema de no se ha aumentado la capacidad de diagnóstica de las unidades del seguro o públicas. En Quito, si no es porque ha habido universidades que han apoyado en esto y en cierta forma también por el municipio, no hubiéramos aumentado la capacidad diagnóstica. En otras partes del país es exactamente lo mismo, todo depende de laboratorios privados y no toda la gente, por más que hayan puesto ahora un límite a las pruebas, sigue siendo prohibitivo pagar $40 por una prueba para una familia, es casi imposible en nuestro país. Entonces, lo que se pedía era eso y ¿Qué costo deberían tener a su parecer estas pruebas para que la gente, pues obviamente eso es importante para minorar, digamos, el número de contagios, que la gente sepa que tiene el virus, que tiene el COVID-19? Sin embargo, como usted bien lo dice, igual pagar 40 y tantos dólares por cada miembro de la familia, pues es un monto alto. O sea, lo que debería hacer el gobierno es ver la forma como esto podría poner a disposición gratuitamente en hospitales públicos, en centros, en la red pública y en la red que tiene acceso el gobierno. Y luego, o sea, si hay laboratorios privados está bien, pero igualmente poner un precio. Pero realmente lo que tenía que hacer el gobierno es aumentar su capacidad diagnóstica. Eso es lo que tenía que hacer. Claro, de una manera preventiva. Claro. Exactamente. Ahora, doctor, nos cuesta muchísimo más seguir teniendo los problemas que tenemos en este momento con la gente en los hospitales, con cuidados intensivos. Tratar a un paciente en cuidados intensivos es extremadamente caro y nosotros somos un país pobre. Entonces, ¿qué resulta costo-beneficio? Invertir en esas pruebas, traer esas pruebas. Ahora tenemos pruebas de antígenos que son mucho más baratas y eso deberíamos estar preocupados en poder traer para que la gente tenga acceso a eso. Importante. Y nuevamente gratuito. Así debería ser. Doctor, la vacunación apunta a 9 millones de personas, pero esto es suficiente. 9 millones de personas no llega a ser ni siquiera el 75% de la población. ¿Qué es lo recomendado para que haya justamente la inmunidad colectiva? Sí, bueno, esto es lo que ha ofrecido el presidente electo Guillermo Lasso, ¿no? Y en los 100 primeros días me parece que es bastante ambicioso, pero está bien. Esa es la manera en la que nosotros debemos proceder. Luego, obviamente que no se debe acabar ahí, sino que debemos seguir. Es más, lo más probable es que luego ya debamos incluir a los adolescentes y a los niños para realmente poder controlar. Hace unos pocos días ya se le va a dar la autorización a Pfizer, a la vacuna de Pfizer, para que pueda vacunar a los adolescentes de entre 10 a 16 años. Actualmente estaba el permiso a partir de los 16 años, pero con los estudios que ya han hecho ya se les va a dar autorización. Y eso es otra cosa que tenemos que pensar. O sea, si nosotros queremos ya retomar una realidad parecida a la que teníamos previamente a esta situación, los niños y los adolescentes van a tener que entrar en el plan de vacunación, porque si no, no se va a poder controlar adecuadamente esto. Importante, doctor, ya para finalizar esta entrevista, una recomendación para todos los ciudadanos que nos están escuchando en estos momentos. Bueno, las medidas, por favor, las medidas de bioseguridad, lo de las mascarillas, evitar reuniones. Yo no necesito ir a una discoteca para infectarme o a un bar, no necesito ir. Si yo hago una reunión en mi casa, invito a 2 o 3 amigos que supuestamente todos nos estamos cuidando y comemos y nos quitamos la mascarilla, eso es suficiente. Así es. Y yo he recibido de familiares, de amigos, este tipo de comentarios. O sea, me pasó esto, hicimos esto, y luego le digo, claro, es que no necesitas tú ir a una fiesta grande para poder infectarte. Obviamente que hay más riesgos, sí, pero algo como hacer tan sencillo con estas cosas. Por ahora tenemos que seguirnos cuidando, es una situación extraordinaria y todos queremos salir pronto de esto, todos queremos retomar nuestras vidas como era antes, pero todos tenemos que darnos la mano y todos tenemos que tratar de cumplir con estas medidas para seguir frenando la velocidad de contagio. Si no, vamos a seguir pagando esto con vidas humanas, con personas que van a quedar con secuelas después de esto, y eso no creo que es lo correcto.
Importante, esperamos que los ciudadanos finalmente sean responsables y que obviamente tomen las precauciones necesarias, porque es su responsabilidad, su corresponsabilidad con el gobierno. No solamente esta pandemia le atañe a las autoridades, sino también a todos los ciudadanos. Le quiero agradecer al doctor Patricio Rojas, él es director del Instituto de Microbiología de la Universidad San Francisco de Quito, por habernos acompañado en esta entrevista. Ha sido un gusto y estoy a las órdenes. Buenas noches. Muy buenas noches.